Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Andrea y hoy les traigo este video en donde vamos a aprender a decorar diademas o cintillos con el patch needle y luego tendremos otro video donde les voy a enseñar a hacer estos pasadores o ganchitos de cabello. Los materiales son súper baratos, súper económicos. Las diademas y los ganchitos también son bastante económicos y es una manera en la que puedes comenzar un emprendimiento si así lo deseas. A mí me encantaron, se ven súper bonitos, se hacen bastante rápido y bueno, vamos a comenzar con el video. Lo primero que vamos a hacer es un patrón, porque las diademas no todas tienen el mismo tamaño. De hecho, las que yo usé para las pruebas eran un poquito más pequeñas. Así que vamos a empezar por hacer el patrón. Con una cinta métrica vas a medir todo el largo de la diadema, ¿ok? Recuerda no usar esa parte que tiene ese metal porque a veces no es preciso, no está bien colocado. Entonces yo lo voy a empezar a medir a partir del 2. Rodeo toda la diadema y me da 37 más 1 porque fue el que le quitamos. Acuérdate que empezamos a contar a partir del 2. Entonces de largo mi diadema mide 38 centímetros. Ahora nos vamos a la mitad de la diadema, 38 entre 2, que es 19, nos vamos a ese punto y vamos a medir el ancho en el centro de la diadema. En este caso, el ancho en el centro mide 2,5 centímetros. Y luego medimos el ancho en la base al inicio de la diadema y vemos que mide 2 centímetros. Para hacer el patrón voy a unir dos hojas blancas tamaño A4 o tamaño carta para que me dé el largo del patrón, que son 38 centímetros. No la puedo hacer solamente con una hoja blanca, sino que voy a usar dos. Voy a tomar una regla y una escuadra para hacer mi patrón. La escuadra me va a ayudar a que me quede más derechito. Yo no soy muy buena con las reglas, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Lo que voy a hacer es un rectángulo que mida 38 centímetros de largo y voy a tomar la medida más grande de mi diadema, que es 2,5 centímetros, para hacer el ancho de este rectángulo. La verdad, nunca he sido buena con las reglas, no sé por qué. Siempre tuve problemas en dibujo técnico, siempre, nunca me queda derechito, pero he estado practicando y bueno, poco a poco me ha salido mucho mejor. Pero creo que no es una habilidad mía usar las reglas, me gusta más trabajar a mano alzada, cosas más libres, más curvas y bueno. Pero en este caso, con la ayuda de la escuadra, me va a quedar bien bonito y derechito. Crucemos los dedos. Cuando tengas listo tu rectángulo, vamos a ubicar la mitad del mismo y vamos a hacer un puntito allí.
Y en los bordes vamos a ubicar los 2 centímetros que mide la diadema, quitándole a cada lado unos 2,5 milímetros aproximadamente, al ojo por ciento. De todas maneras, cuando yo hice las pruebas, mi diadema era un poquito más delgadita y mi patrón salió totalmente diferente. Esta diadema es un poquito más gruesa, pero siempre es bueno hacer el patrón porque nos hace falta a la hora de cortar también la parte del forro. Entonces siempre es bueno que tengas tu patrón, que lo realices antes de. Ya para terminar, unes las líneas tanto de los bordecitos como del centro y ya te va a dar la forma o el tamaño real de tu diadema. Voy a remarcarla un poquito para que puedan visualizar mejor la forma que tiene. Para poder forrar nuestra diadema necesitamos que el área de bordado sea un poquitico más grande que el tamaño real de la diadema, para que pueda cubrir muy bien a los lados y no se note, ¿ok? Este que está acá, que lo hice con fieltro, me quedó muy pequeño, no lo cubrí bien, pero luego lo corregí, ok. Acá les estoy mostrando antes de corregirlo, pero luego deshice todo eso y lo volví a hacer. Ya van a ver más adelante el resultado. Pero bueno, continuemos con este patrón. Lo que voy a hacer es más o menos medir unos 0,5 milímetros en cada uno de los lados del tamaño real, porque necesitamos bordar ese poquitito más. Recuerda mantener el tamaño real, o sea, la forma real de la diadema. Por un momento lo olvidé, le pasé la regla y luego recordé y lo corregí, pero trata de mantener el tamaño real. Quizá acá no se note mucho, pero como te dije antes, hay diademas que tienen los bordes más delgaditos y se va a notar. Entonces es importante que mantengas el tamaño real, o sea, la forma real de la diadema. Y ya estoy lista para cortar mi patrón por esa línea a lápiz que ves allí, que sería el poquitito extra que vamos a bordar. Y con esto tenemos ya nuestro patrón de diadema listo. Ya con mi patrón me voy a mi bastidor que está preparado para dibujarlo en la tela. Estoy usando lienzo. Aseguro mi patrón con unos alfileres para que no se me mueva y para que me quede lo más derechito posible. Como voy a hacer una sola diadema, voy a aprovechar el espacio para hacer estos ganchitos. El link te lo voy a dejar arriba para que vayas a verlo cuando finalices este video. Ahora viene la parte divertida, que es bordar, punchear, darle al punch needle, como lo quieras llamar, el punchy, como sea. Pero es la parte que me encanta. Fíjate que el diseño es bastante libre, relajado, orgánico y son elementos muy sencillos, ya que el espacio para bordar es pequeño y yo estoy trabajando con mi aguja número 4, que es para lana semigorda. En este caso, como estás viendo, la lana tenía un nudito, así que tuve que cortar y continuar. Si quieres saber cómo trabajar con la aguja mágica, tengo otros videos. Tengo de hecho una lista de reproducción para principiantes donde te enseño cómo enhebrar, cómo trabajar, cómo dar los primeros pasos, videos sobre los materiales, otro video sobre las telas. Hay un montón de videos que puedes ver si estás comenzando en este mundo. Y como ya tuviste mis videos, ya sabes cómo trabajar con el punch needle, ya eres
casi una experta en este tema, voy a colocar la cámara rápida y cuando haya cosas importantes que comentar, te las comento. Pero vamos a darle cámara rápida porque si no este video va a ser un poquito más largo de lo debido. Bueno, y aprovecho para decirte que si estás en Ecuador, tengo a la venta estas hermosas agujas mágicas, súper funcionales, súper ergonómicas, hechas con mucho amor y con mucha buena vibra para que hagas cosas increíbles con ellas, para que hagas alfombras y todo lo que quieras hacer con tu patch needle. Me puedes contactar por mi Instagram y por cualquiera de mis redes sociales que yo te respondo rapidísimo. Y si te está gustando el video, recuerda que puedes darle me gusta, suscribirte al canal y puedes darle clic al botoncito ese de notificaciones, a esa campanita que tienes allí. De verdad sería muy útil, me encantaría saber si realmente te está gustando el video. Déjame en los comentarios cualquier recomendación, cualquier detalle, cualquier pregunta. Me encantaría que me hicieras preguntas. Yo con mucho gusto respondo porque de verdad me apasiona esto, me apasiona enseñar, me apasiona hacer videos y me apasiona todo lo que tiene que ver con el arte textil, con los bordados, con el crochet, todas esas manualidades me encantan. Y de verdad que me encantaría saber si a ti te está gustando lo que estoy haciendo. Y bueno, espero que te suscribas. Suscríbete. Ya terminé de bordar y ahora lo que hago es cortar mi pieza dejando unos 2 centímetros de tela en cada lado. Cuando yo hice estas 2 diademas de prueba, yo grabé todo el proceso creyendo que era súper fácil, pero realmente tuve muchos problemas con los bordes, sobre todo con el
el de fieltro porque yo no sé trabajar muy bien con fieltro, estoy aprendiendo y me costó mucho. Sin embargo, cuando yo terminé todo el video, todos los videos, decidí no darme por vencida y quité todo ese fieltro y lo volví a hacer. Lo que descubrí es que el fieltro se adapta muchísimo a las superficies y de este modo pude cubrir fácilmente esa área que quedó como peladita ahí en el borde. Es muy fácil trabajar con fieltro. Sin embargo, esta tercera diadema, la que estoy haciendo en este momento, la voy a hacer con tela porque primero me parece mucho más bonita, más presentable, también porque el fieltro que yo tenía era A4, es decir, era cortito y como ves tuve que hacerle como un empate, o sea, empaté dos piezas y no se ve muy bien, por eso decidí hacerlo con tela, como vas a ver más adelante. Acá estoy cortando los remanentes y luego voy a cortar la tela porque está muy ancha, debe tener al menos 2 centímetros o 2 dedos de distancia de lado a lado. Cortamos en los bordes en forma de L, es decir, un pequeño cuadrito en cada esquina. Ten mucho cuidado de no cortar el área que está bordada para que no se salga el hilo. Sin embargo, si cortas un poquito, puedes arreglarlo colocándole un poquito de pegamento o silicona caliente. Ahora que tengo mi pistola de silicón caliente, vamos a empezar a colocarle el pegamento, pero en el centro. No se lo coloque en los bordes porque vamos a coser a mano y créeme, va a ser muy difícil coser. No es imposible, pero sí es difícil. Cuando le eches pegamento blanco para sellar, también va a estar un poquito dura la tela. Por eso trata de usar una aguja no tan delgada para que no te cueste tanto insertar la aguja. Acá, como te dije, vamos a colocar pegamento en el medio para que no se nos dificulte cuando cosamos los bordes con el forro. Este silicón de colores se lo compré a mi hijo porque a mi hijo le encanta crear cosas, entonces quería crear monstruos y cosas con silicona caliente, o sea, este tipo de barritas de silicón. Lo vio en un supermercado y lo quiso comprar y bueno, como le encanta crear y eso le ayuda con su creatividad, se lo compramos. Y bueno, acá estoy yo usándolo para sellar esto, pero tiene colores muy bonitos, hay escarchados, es súper chévere para hacer manualidades y yo no sabía que existían de verdad, pero están súper chéveres. Y cuando mi hijo se entere que se las gasté o que se las estoy gastando, bueno, va a tener que comprar más porque es muy creativo, le encanta crear cosas, crea monstruos y cosas con este material. Tiene un lápiz 3D, le gusta mucho la masa flexible, en fin, le encanta crear con todo esto. Y bueno, acá estoy yo gastándole su silicona. Y ahora que tenemos todo ya cerradito, vamos a pegarla, la parte de la tela del bordado, a la diadema con la misma silicona caliente. Vamos a ubicar el medio. De esta forma lo hago yo, ¿ok? Trato de que quede derechito
y voy a empezar colocándole el pegamento en el medio y luego del medio voy hacia los lados. Es la forma en la que yo creo y siento que queda mejor y que hay menos margen de error a la hora de colocarlo. Volvemos a nuestro patrón y ahora vamos a cortar la pieza que va a ir en la parte interior de la diadema. Vamos a asegurar nuestro patrón en la tela. Esta tela que estoy usando es drill, es decir, una tela bastante gruesa y bonita. Puedo usar cualquier tipo de tela, creo yo, que no hay ningún problema en la tela que uses, y como te dije antes, el fieltro también es una buena opción, pero que sea una pieza de fieltro grande para que no tengas que empatar como tuve que hacer yo con esta pieza, con la diadema amarilla. Para esta pieza lo que vamos a hacer es hacerla un poquito más grande que nuestro patrón anterior, para hacerle un doblez y que quede muy prolijo en los bordes. Más o menos 1 centímetro de cada lado podría ser. Nuevamente partimos desde el centro hacia los lados para asegurar la tela de forro con los ganchitos. De esta forma vamos a colocarle en el centro nuevamente silicona caliente para asegurarlo y luego poder comenzar a coser. Acá coloco pegamento de un lado para asegurarlo y luego, quitando todos los ganchitos, comienzo a pegar únicamente en el centro para que de nuevo no se me dificulte al tener pegamento a los lados al momento de coserlo.
Lo que vamos a hacer en este momento es hacer un doblez en los bordes de la tela para que coincida con el borde del bordado y asegurar con unos ganchos. Y procedo a coser. Elegí un hilo blanco delgadito porque me gusta el hecho de que no se note tanto la costura y em, voy a hacer un sobrehilado, es decir, voy a coser siempre insertando la aguja en el mismo lado de la tela para que vaya abrazando la tela de cierta forma y que quede bien selladito. Voy a hacer puntadas pequeñas, no tanta distancia una de la otra, y eso lo voy a hacer en todo el borde. Voy a dejar la parte de abajo de último, ¿ok? Y vamos a coser el otro lado de la diadema o cintillo.
así va quedando. Miren qué bonito quedan los lados, queda súper prolijo. Este fue el primero que yo hice. Tuve problemas con los bordes, ya les conté. Y bueno, este es el reto en esta tercera pieza, en esta tercera diadema. Y les voy a mostrar cómo voy a hacer el borde esta vez. Como pueden ver, está muy largo. Vamos a tratar de cortarlo, de que quede más o menos quizá 1 centímetro, medio centímetro. Ah, por cierto, acá olvidé organizar los rulos. Eso lo voy a tener que hacer al final porque realmente lo olvidé de la emoción de terminar rapidito, porque ya quería ver el resultado, y eso lo vamos a hacer de último. Les voy a mostrar ahora entonces cómo voy a hacer los bordes. Hice el primero para ver qué tal. Ya lo tengo, así que les voy a mostrar. Lo que hice fue cortarlo lo más bajito que podía y tratar de cubrir toda el área del borde, casi que dándole una media vuelta allí, y lo cosí. De esa forma cubrí el bordecito de la diadema. Sin embargo, les cuento que cuando decidí rehacer el de fieltro, me gustó mucho más cómo queda el borde con el fieltro, porque el fieltro prácticamente, como les dije antes, se adapta a la superficie. Es mucho más fácil de trabajar que la tela.
Y así me quedaron los bordes. Se ve bastante mejor que el anterior. Si te fijas, no se veía tan prolijo, no tenía una buena forma. Esta sí la tiene y se ve muchísimo mejor. Ahora quiero que veas el antes y el después de este que hice con fieltro. Fíjate qué feo se ve. Los bordes y todo, de hecho está hasta mal cosido. Ahora te voy a mostrar el nuevo. Para que veas que no es mentira, deshice todo. Había uno que ya tenía 2 capas porque realmente intenté hacerlo 2 veces. Es decir, lo hice mal, lo volví a hacer mal 2 veces. Pero nunca hay que rendirse, o al menos si se puede hacer algo, se hace. Y para que veas que sí deshice todo, aunque no grabé todo el proceso, fíjate cómo quedó después. Y aquí están las 3 diademas listas, de verdad, me encantaron los diseños, el proceso, me encantó muchísimo hacer algo nuevo, realmente siempre me encanta. Mira, ahí está el amarillo mejorado, valió la pena volverlo a hacer. Y nada, aquí te dejo el proceso, espero que lo disfrutes, que lo pruebes, que inventes, que experimentes y hagas cosas nuevas. Es súper genial trabajar con el Paso Needle, como les he dicho 1000 veces. Es versátil, se pueden hacer muchas cosas y vale la pena de verdad. Espero que te haya gustado el video. Recuerda que hay otro video haciendo brochecitos y nada. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.